capítulo 1, verso 3, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Realmente la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar a nosotros de que nunca vamos a llegar a ningún lado sin fe, sin una fe suficiente. No queremos ser el tipo de hombres que un día hoy quiera darlo todo y al otro día esté a punto de abandonarlo todo. O un hombre que se comprometa hoy y que mañana realmente falte a su promesa. Queremos que nuestro sí sea sí y queremos que nuestro no sea un no. Queremos ser hombres de palabras, pero no movidos por nuestras propias promesas, sino realmente movidos por nuestra estabilidad en la fe. El Señor dice que el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces en nuestra naturaleza humana somos prontos para prometer, prontos para actuar, prontos para accionar. Y a veces el temperamento parece ser bueno. Tenemos voluntad, tenemos ganas, tenemos fuerza, tenemos vigor, tenemos energía, queremos hacer cosas. Pero muchas veces nos falta fe. Y sin fe no vamos a poder llegar a ningún lado. Realmente debemos estimular nuestra fe. Debemos crecer en nuestra fe. No queremos ser hombres inconstantes en todos nuestros caminos. No queremos ser personas que comiencen a congregar y dejen de congregar. No queremos ser personas que inicien bien y que terminen mal. No queremos ser personas que abandonen a Cristo a mitad de camino. No queremos ser personas que poniendo la mano en el arado miren hacia atrás. Realmente queremos comenzar, queremos establecernos, queremos ser firmes en el camino de Dios. A lo largo de todo este tiempo he visto a muchas personas que han comenzado bien, que eran realmente temperamentales, tenían un buen temperamento, eran extrovertidos, tenían comienzo, tenían compromiso, juraban que harían esto y que harían lo otro, pero lamentablemente se quedaban a mitad de camino. Muchas veces se quedaban a mitad de camino. Y esto nos sirve como experiencia a nosotros. ¿Qué es realmente lo que necesitamos? Vamos a leer el incidente que pasó en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Ahí tenemos un elemento al observar la vida de Pedro y el comportamiento de Pedro. Él no estaba atemorizado ni aterrado como el incidente anterior. ¿Recuerdan que hubo un incidente donde los discípulos iban en la barca y Jesús dormía en la barca y él estaba aterrado? Que ya lo habíamos predicado. Parece ser que este Pedro ya estaba decidido. Dice que el mar había azotado la barca y se había levantado una gran tempestad y él iba seguro en la barca. Ya no tenía miedo, ya no estaba turbado, porque ya conocía que el Señor un día
un día tomó el poder sobre los elementos. Él ya no estaba aterrado. Inclusive decía, Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. No dudaba del poder del Señor. Ya no tenía miedo, ya no estaba aterrado, reconoce el poder del Señor. Pedro era un hombre extrovertido, entusiasta, emocional, con mucho temperamento. ¿Acaso es suficiente para nosotros para poder caminar en el camino del Señor? ¿Es lo suficiente el temperamento, el ser extrovertidos, el ser emocionales? No vamos a llegar a ningún lado así, siendo extrovertidos, con nuestro temperamento, con nuestras emociones. Jamás vamos a poder llegar a ningún lado. El temperamento de Pedro era una virtud. Amén. Dice que realmente la falla de Pedro realmente se torna y se vuelve un problema cuando realmente nosotros realmente tenemos poca fe. Pedro falló. Él ya conocía el poder del Señor, sabía quién era el Señor. Así es como todos nosotros cuando iniciamos la fe. Conocemos al Señor, conocemos su poder, nos volvemos un poco extrovertidos, con temperamento, queremos iniciar a hacer cosas, queremos comenzar a servirle. La tormenta estaba allí y eso no era un factor nuevo para Pedro. Pedro ya era consciente de la tormenta. Él ya sabía que había una tormenta, no lo tomó por sorpresa. Pero Pedro se metió en problemas. Él realmente se metió en problemas. Y así somos muchas veces nosotros. Muchas veces nos metemos en problemas innecesarios. Nos comprometemos a hacer cosas para el Señor que no estamos capacitados y preparados para hacerlo. Él se lanzó al mar, comenzó a caminar sobre el mar, él inició bien. Él inició reconociendo que el Señor era el Señor. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas para ir hacia ti. Él realmente creía que el Señor tenía el poder sobre los elementos. Realmente el viento era contrario y él se tornó a caminar. Ahí es donde realmente nosotros comenzamos a fallar. Cuando confiamos en nosotros más de lo que deberíamos confiar. Cuando nuestro punto fuerte puede convertirse en nuestra adversidad. Todos tenemos puntos fuertes en nuestro temperamento. Hay algunos que son más extrovertidos, hay algunos que son más decididos, hay algunos que en momentos de tensión pueden tomar buenas decisiones, pero nuestro punto fuerte es lo que más debemos cuidar. Pedro siempre se lanzaba a hacer cosas que el Señor no le estaba pidiendo. Se metía en problemas. Él había iniciado bien. Tenemos el ejemplo de Moisés en Números 12, capítulo 3 al 9. Las escrituras dicen que Moisés era el hombre más manso en ese tiempo de la tierra, que era el hombre más humilde. Pero vemos también en Números 20 que Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó a la roca. ¿Cuál era el punto fuerte de Moisés? Que era un hombre manso y humilde delante de Dios en toda la tierra. Pero también vemos que su punto fuerte se transformó en su debilidad. Debemos cuidar nuestro punto fuerte. Sabemos que somos temperamentales, decisivos, que tomamos buenas decisiones, pero es lo que más tenemos que cuidar es nuestros puntos altos, nuestro punto fuerte. Pedro era un extrovertido. Él quería hacer cosas, él siempre se lanzaba al mar, él quería tomar decisiones, él siempre se metía de cabeza, pero sin pensar realmente si estaba capacitado para hacerlo, si tenía la suficiente fe para caminar sobre el mar. Realmente esto hace que nosotros comencemos y nunca terminemos. Esto es lo que dice Santiago, que el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos, cuando no piensa las cosas antes de tomar decisiones, cuando no examina si tiene todo lo que necesita para comenzar y terminar, cuando no examina lo que el Señor Jesús enseña y dice, cuando un hombre se sienta y quiere edificar una casa o quiere edificar una torre, primeramente se sienta y realmente examina si tiene todo lo que necesita para comenzar y terminar. No sea que vengan después los hombres y se burlen de él y digan, ¿no era que tú habías comenzado? ¿Por qué no has terminado? Hermanos, ¿qué quiero decir? Con emoción, con temperamento, con decisiones, con lanzarnos y abordar a problemas que el Señor nos llamó, no vamos a conseguir nada, a menos
a menos que no consideremos tener la suficiente fe. Miren a Pedro, un entusiasta, rápido para tomar decisiones, impulsivo, y eso es lo que siempre lo metía en problemas. Eso es lo que Pedro siempre lo metía en problemas. Tenía una naturaleza energética, que eso es bueno para nosotros. Es bueno tener una naturaleza energética, es estar siempre dispuestos, querer hacer cosas para el Señor. Ojo, con esto no estoy conformando a hombres ociosos que dicen no estoy preparado y que jamás se preparan. Porque también muchos pueden decir, no hago esto porque no estoy preparado. 20 años en el camino de Dios. Tampoco pueden decir, no sirvo a Dios porque no me siento capaz. No dirijo un culto porque todavía no estoy preparado. No voy a oración porque me falta fuerza. Hace 15 o 20 años que están en el camino de Dios y todavía no son determinados. Porque por ahí muchos pueden decir, ven que el pastor está diciendo que no tenemos que hacer cosas que Dios no nos pide, ven. Y ahí a usted se puede llegar a conformar y puede llegar, ¿ve? Pero si hace 15 o 20 años que usted está en el camino de Dios, eso ya no es una excusa para usted. Pedro ni siquiera había recibido el Espíritu Santo y era un hombre decidido, temperamental y siempre quería hacer algo. Y no tenía las fuerzas. Por eso, gracias Señor por Pedro. Amamos a Pedro. Amamos porque no solamente fue tu discípulo, fue tu apóstol. Fue un hombre que a través de sus errores nos marcó y nos identificamos siempre cada vez que leemos las Escrituras. Gracias, Señor, por Pedro. Lo amamos en Cristo, lo amamos en ti. Amamos a Pedro porque a través de los errores de Pedro, de nuestro gran apóstol Pedro, podemos examinar nuestras propias vidas. Podemos examinarlo. A este Pedro siempre lo metía en problemas su temperamento. A menudo realmente lo conducía a una vida cristiana desequilibrada. ¿Es verdad o no es verdad? Hermanos, acá han venido hermanos diciendo que iban a hacer esto, que iban a hacer aquello. Lo que le duró la promesa es lo que le duró en la boca. O sea, pastor, yo quiero hacer esto, pastor, yo quiero hacer aquello. Y nadie les decía que no. Pero a la luz de las Escrituras fuimos madurando. Porque veíamos el temperamento, la decisión, veíamos que eran lanzados, que eran decisivos, que querían servir al Señor. Y en nuestra inmadurez accedíamos, sin considerar que estos hombres ni siquiera estaban preparados para leer un salmo y vivirlo y cumplirlo. Sin considerar que no tenían la fe suficiente para servir o hacer una obra para Dios. Y prometían, y se lanzaban, y eran temperamentales. Ahora, ¿con esto te estoy diciendo que no sirvas a Dios? No, con esto te estoy estimulando a que no tengas poca fe, a que tengas mucha fe para servir a Dios. Con esto te estoy estimulando a que no seas como Pedro que dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuál era el problema de Pedro? No eran sus capacidades, era que no tenía la fe suficiente para cumplir con todo lo que él comenzaba. Por eso Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no tiene la fe suficiente para comenzar a caminar en el mar y llegar hasta Cristo. Se hunde y pide socorro, porque él inicia bien. Tiene fe, pero no la suficiente. Estimulamos a los hombres, en vez de servir a Cristo, a que crezcan en el conocimiento de Cristo. Estimulamos a mujeres que si quieren servir a Cristo con toda integridad, que si se quieren lanzar a caminar sobre el mar y llegar a Cristo, que es en base al conocimiento de Cristo. Miremoslo, reconoce al Señor, tiene fe. Le dice, Señor, manda que vaya para ti. Pero momentos después comenzó a hundirse. ¿Cuántos conocen a gente que han comenzado a caminar y momentos después estaban pidiendo socorro hundiéndose? ¿Cuántos conocen a hombres temperamentales, decididos, extrovertidos, que querían predicar, que querían dirigir, que querían evangelizar, que querían hacer ayuno, que hasta a veces nos hacen sentir que no hacemos nada por el evangelio o que no hacemos lo suficiente? A veces hay hombres y mujeres que aquellos que están hace 15 años permaneciendo en la fe nos hacen sentir de que no estamos haciendo nada o que no estaríamos haciendo lo suficiente. Están en un momento en la cima de una montaña y en un abrir y cerrar de ojos en las profundidades de un abismo.
Son hombres emocionales, inconstantes en todos sus caminos, porque todo lo que hacen no está originado en la fe, en el conocimiento de Jesucristo, sino basado en su temperamento y sus emociones, como Pedro. Vamos entendiendo lo que estamos diciendo. El temperamento de Pedro era excelente, era un hombre extrovertido. Siempre preguntaba, siempre estaba lanzado, siempre quería hacer algo. Pero su temperamento le jugaba en contra porque tomaba decisiones antes de examinar si estaba capacitado para hacerlo. No pensaba, no meditaba antes de accionar. No tomaba decisiones. Hay hermanos que a veces no vienen y vienen después de un mes y te dicen, pastor, bueno, no digas nada, simplemente encomiéndate en Dios y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Como también hay hermanos que se paran acá, exhortan, hablan de doctrina, hablan de pecado, hablan de justificación, santificación, glorificación. Simplemente son loros que repiten lo que otros dicen, porque al momento de vivirlo, desaparecen. Hermanos míos y amados, tenemos poca fe y es bueno, porque el Señor no pidió mucha, un grano de mostaza es suficiente. Pero no debe quedarse en un grano de mostaza. Debemos ser ese árbol que crece y que alberga millones y millones de especies de pájaros, que no tiene fin. Que un grano de mostaza es suficiente para estimularnos al crecimiento de Cristo. Que no basta simplemente con ser extrovertidos y decisivos. La fe se origina en el conocimiento de Cristo y termina en el conocimiento de Cristo. Nuestra fe no comienza en una emoción. Nuestra fe no comienza en nuestra voluntad. Nuestra fe se inicia en el conocimiento de Cristo como Pedro lo hizo. ¿Por qué empezó a caminar Pedro sobre el mar? Porque él reconoció a Cristo, su señorío, su autoridad. Pero hay que conocer más que eso. Hay que tener un conocimiento más profundo con él. No hagamos cosas que son innecesarias. Meditemos y pensemos, ¿estamos capaces para hacerlo? ¿Podemos comenzar y terminar? Quiero hacerlo. Debes hacerlo. Porque es tu obligación servir a Dios. Pero antes debes procurar ser un hombre y una mujer no de poca fe, sino de mucha fe. Miren lo que dice Juan, capítulo 13, verso 36. Todos conocemos este incidente para ver que realmente el temperamento de Pedro lo metía en problemas. Le dijo Simón Pedro al Señor, ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, le dijo. ¿Qué le dijo? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Se entiende? O sea, no estás preparado hoy, pero tienes que prepararte para mañana. Tienes poca fe hoy, pero debes adquirir y tener mucha. Debes prepararte para el mañana. No te conformes con que el que ahora no es suficiente. Debes prepararte para mañana. Hoy tienes poca fe quizá, y es suficiente. Debes estimularte a ser un hombre y una mujer de mucha fe. Pedro quería ir con el Señor a donde el Señor le dijo, hoy, ahora, en este momento, no puedes seguirme. Punto. Se hubiese quedado con lo que el Señor dijo. Bueno, Señor, si tú me dices que examinas la mente, los corazones, las intenciones, que aún no estoy capacitado para seguirte, lo más sabio que deberíamos hacer es decir, bueno, me capacitaré para hacerlo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué le dijo ahora? Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí está. ¿Ves? Un hombre extrovertido, lanzado, decisivo, emocional, impulsivo. Y el Señor, ¿qué le responde? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué innecesario. A mí me dolería el alma si hubiese sido Pedro y el Señor me dice eso. Qué innecesario fue contradecir al Señor cuando dijo, hoy no estás preparado, pero debes prepararte para hacerlo. Pero yo lo haré hoy.
Yo quiero predicar hoy, yo quiero servir hoy, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer aquello. Decisivos, hombres decisivos. Hay por todos lados, en las iglesias pasa. Y el peor error muchas veces de los pastores, que yo mismo lo he cometido, es que cuando ven la voluntad, ven que son extrovertidos, ven que son decisivos, le dan tareas. Luego no los ven más por las iglesias. Y yo he cometido ese error. Porque pensé que se podía servir a Dios con emociones, con voluntad y por ser extrovertidos, pero sin mucha fe. Pedro negó a Jesús. Su temperamento lo metía en problemas. El Señor sabía hasta dónde era capaz de llegar. No estaba listo aún. Pero el Señor le dijo, luego lo harás. Este mismo Pedro que decía dar la vida por Cristo fue el que lo negó con juramentos y maldiciones en el patio. Cuando estaban ahí le decían, ¿no eres tú discípulo de él? Hablas como él. ¿Te pareces a él? No lo conozco, con juramento y maldición. ¿Ves? Un hombre de poca fe inicia, un hombre de poca fe comienza a caminar, pero un hombre de poca fe tiende a ir en contra de lo que dijo que haría, porque tiene poca fe. Un hombre de poca fe dice dar la vida por el evangelio, pero luego la abandonará. Un hombre de poca fe hoy leerá el Salmo 91 con autoridad, pero cuando venga la prueba, se olvidará del Salmo 91. Un hombre con poca fe reconoce el señorío de Cristo, conoce su autoridad, conoce su poder, conoce su divinidad, pero no conoce ni siquiera lo que representa lo que él hizo en la cruz. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál era el problema de Pedro? Tomaba decisiones sin pensar y examinar si estaba preparado para hacerlo. Tenía poca fe y a él le bastaba para caminar sobre el mar, pero luego comenzó a mirar hacia los costados, vio las dificultades y se terminó hundiendo. Tener poca fe es suficiente para iniciar nuestra fe, pero nunca debes permanecer con poca fe, porque las dudas, según el Señor, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Todas nuestras dudas, todas nuestras incertidumbres, todos nuestros estados depresivos emocionales, todo es por nuestra falta de fe. Las dudas del creyente son radicadas en su poca fe. Cuando tenemos dudas, decir, acerca de algo teológico, algo doctrinal, algo de alguna enseñanza, se origina en tu poca fe. Te falta conocimiento, por eso dudas mucho. Te falta conocimiento y profundidad de Cristo, por eso alguien dice algo y te confunde. Te falta conocimiento real del Señor, por eso siempre estás dudando respecto a algo que se refiere a Él. La duda es buena porque despierta el interés, pero la duda con poca fe es muy peligrosa. Muy peligrosa. Tenemos a Pedro, que quería dar la vida por el Señor, pero que después terminó negando al Señor. ¿Por qué? Dígalo usted, a ver. Porque tenía poca fe. ¿Suficiente para iniciar? Sí, pero no para permanecer ahí. ¿Ven? ¿Ven? Porque todos debemos poner nuestra mirada en Jesús y no apartarla de allí. Es bueno iniciar, pero debemos terminar. El entusiasta, el rápido para tomar decisiones, el impulsivo, eso era lo que siempre lo metía en problemas. Tenía una naturaleza energética que, vuelvo a repetir, que era bueno, pero realmente muchos tenemos la mentalidad de Pedro y muchos tuvimos la mentalidad de Pedro. Un tipo de persona que un día, vuelvo a repetir, está en la cima de una montaña y al otro día tenés que estar levantándolo porque se está hundiendo. No queremos servir al Señor así. Queremos servirle con integridad, con fe, con mucha fe, convencidos de no solamente de quién es Él, el propósito de su venida a la tierra, lo que hizo en la cruz, lo que representa su resurrección, lo que representa su ascensión, lo que representa ser un hijo de Dios. No debes quedarte simplemente con que Jesús te salvó. Debes preguntarte, ¿por qué es que Él me salvó? ¿Cuál es su propósito de la venida a la tierra? ¿Qué representa la muerte? ¿Qué representa la resurrección? ¿Qué representa la ascensión? ¿Por qué soy un hijo de Dios?
Siempre venimos hablando acerca de Romanos 8 y ningún creyente podrá caminar en esta tierra, iniciar su fe y terminar su fe, a no ser porque conoce Romanos 8:28. Porque el que antes nos amó, el que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó, el que nos glorificó, ¿qué pues diremos? Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede juzgar a un escogido de Dios? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Que ni ángeles, principados, potestades, huestes, que ni lo presente, ni lo futuro, ni lo venidero, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no conoces todo lo que Pablo enseña en Romanos 8, jamás podrás terminar tu fe. Te falta conocimiento, te falta profundidad, te falta que se te revele toda la esencia y la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en tu corazón. No puedes iniciar la fe quedándote solamente con que es tu Salvador. Debes conocer a tu Salvador. Pedro sabía quién era, conocía su poder, pero era una fe iniciante. Él debía crecer en fe. Amén. Este Pedro que decía amarlo, que morir por el Señor, lo terminó negando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tenía poca fe. No está mal, tenemos fe, tenemos poca. ¿Debemos permanecer ahí? No. No queremos que el Señor siempre nos esté levantando porque nos estamos ahogando cada vez que nos frustramos al tomar una decisión y al no cumplirla. Queremos ser hombres de fe, mujeres de fe, hombres que inicien, que se comprometan y sirvan a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser. Como decíamos en el culto anterior, solamente un hombre que reconoce que la gracia es un regalo, solamente él le rinde su vida a Dios. Solamente un hombre que reconoce que no hay voluntad, mérito y que jamás podría haberse salvado a menos que Dios no lo haya amado y lo haya escogido, solamente esos hombres pueden rendirle una vida a Dios. Pero si tú reconoces y dices, hay voluntad en mí, yo vengo y, bueno, por lo menos dame el mérito, Dios, yo te acepté. No, Él te amó, Él te escogió, Él te predestinó, Él te seleccionó, Él te escogió para salvarte. No has hecho nada, simplemente rendirle tu vida a Él. Y eso es lo que debe hacer todo hombre que reconoce que Dios lo ha amado. Llenos de entusiasmo, muchas veces, como vuelvo a repetir, llenos de entusiasmo muchas veces. Todos conocemos a gente así, ¿verdad? Vienen y wow, están llenos del Espíritu. Bueno, pero al otro día realmente dan la evidencia de que no estaban llenos del Espíritu, simplemente estaban emocionados. Tenían fe, pero muy poca, y realmente debemos estimularnos a crecer. El problema es el temperamento y tienden a actuar sin pensar. Su fe no está basada en reflexión, no piensan determinadamente, solo actúan por impulso y emoción. Como Pedro. Todos hemos sido un Pedrito, ¿es verdad o no es verdad? Es una enseñanza. Todos hemos actuado impulsivamente, por emoción. Sin pensar hemos dicho, haré esto, haré aquello. Señor, desde ahora voy a leer tu palabra todos los días. Me inclinaré en oración, te buscaré. Y tenemos la tendencia a fallar. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso Santiago dice, pidan a Dios y Él dará abundantemente y sin reproches. El dador de la fe seguirá dando fe para que no duden de su Hijo, para que crean en su Hijo. Acabamos de leer Santiago, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el dador de la fe, Él da fe, Él estimula la fe, Él hace y incrementa por medio del conocimiento la fe. Él dará abundantemente y sin reproches. Oh, hombres, ¿no ven que los hombres inconstantes son inconstantes en todos sus caminos? Porque tienen fe, pero poca. No la llevan al crecimiento, no se comprometen con el conocimiento, no conocen a su Salvador, no tienen el interés por su Salvador. No crean del Señor recibirán cosa alguna, porque el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos, no en lo espiritual. El hombre es fiel en lo terrenal porque ama a Cristo y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El hombre es fiel a la obra porque todo lo puede en Cristo, porque Cristo lo fortalece.
Digámosles al dador de la fe en oración, quiero más fe, necesito más fe. Dame la sabiduría para hacerla crecer, Padre. Nuestra fe debe estar basada en toda reflexión. Debemos hacer lo que el Señor hizo. Hombres, siéntense, mujeres, siéntense. Examinen antes de construir si tienen lo que necesitan para terminar. Ahora, Señor, no. Me he dado cuenta que quiero construir, debo construir. Es necesario que yo construya, pero no tengo la suficiente fe. ¿Cuál es el antídoto, Señor? A mi poca fe, tener mucha fe. ¿Cómo debo obtener mucha fe? Yendo a las Escrituras y teniendo una relación contigo. Tenemos el ejemplo de Juan. Todos estaban ahí pescando, habían vuelto a su vieja vida. Y Juan dice, es el Señor. ¿Quién se disparó de la barca primero? Era extrovertido, lanzado, decisivo, temperamental y decidido. Pero le faltaba conocimiento. Le faltaba conocimiento. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Y ahí viene la alternancia que Santiago dice. Porque el hombre inconstante, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué alterna tanto su vida espiritual? ¿Por qué el hombre tiene esta alternancia de un día comprometerse con la obra? Con decir, yo limpio la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado y domingo, y el domingo de reposo me lo tomo. Porque oro y ayuno y leo las Escrituras y busco al Padre y salgo de mi habitación como el rostro de Moisés. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa alternancia de sus promesas, decisiones y a estar al borde de abandonar la fe? A su poca fe. Tienen, pero muy poca. Conocen a Cristo, pero muy superficialmente. No dudan de que tiene poder, pero no conocen la raíz de su Señor, el amor de su Señor, la voluntad de su Señor, el propósito de su Señor, el amor del Padre. ¿Se entiende? Nuestra alternancia espiritual. Hermanos, ¿por qué predico esto? Porque Dios quiere edificar a los que están. No solo eso, porque las Escrituras hoy te está preparando para mañana. Cuando tú digas y dudes, y tengas miedo y tengas temores, y estés al punto de abandonar la fe, ¿por qué, Señor? ¿No me amas? ¿Qué está pasando? Tienes fe, conoces al Señor, pero tienes poca. Por eso alternas espiritualmente. Por eso hoy estás arriba y hoy estás abajo. Por eso hoy eres un conquistador y mañana un conquistado. Por eso alternas espiritualmente, porque tienes poca fe. Pablo, cuando hablaba a las iglesias, él no oraba al Padre para que sean temperamentales, para que quieran servir a Dios, para que sean hombres decisivos, que tomen decisiones, que le sirvan a Cristo. Él oraba al Padre para que en todo Dios os dé sabiduría, para que alcancen la madurez de Cristo. Para que sean hombres y mujeres de fe, que estén dispuestos no solo a prometer que darían su vida por el Evangelio, sino a hacerlo. Para que sean hombres fundados sobre la fe, como dice Primera de Corintios capítulo 2, cuando Pablo dice, mi palabra, mi evangelio, mi predicación no está fundada sobre palabras de hombres, sino sobre la fe. Nuestra fe no inicia por una emoción, inicia con el conocimiento real de nuestro Salvador y termina con el conocimiento de nuestro Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Somos los primeros en producir nuestras propias dudas. Nadie las genera. Nosotros solos nos metemos en problemas. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste? Es así, pero no lo dice la Biblia. Pero ¿viste? Nosotros mismos generamos nuestras propias dudas. Y nuestras dudas son la evidencia de nuestra falta de conocimiento. ¿Por qué dudamos? Bueno, el Señor lo dice, dudas porque tienes poca fe, tienes poco conocimiento, no me conoces lo suficiente. Por eso fulano habla y tú le crees. Por eso fulano dice y te desestabiliza. Es peligrosa la poca fe, porque inclusive podríamos caer ante el engaño de una falsa o una mala doctrina.
Quedar estancado en la poca fe podría hasta inclusive volvernos herejes. ¿Por qué dudo tanto? ¿Será que es verdad lo que dice? ¿Será que es mentira? ¿Será que es esto? ¿Será que es otro? Tienes poca fe y eso es lo suficiente y Satanás está satisfecho con los hombres que tienen poca fe. El diablo está satisfecho con los hombres que tienen poca fe, porque viven dudando, son inestables, viven en doble ánimo, son inconstantes. A él se agrada de eso. A él le encanta a los hombres que tienen poca fe y que siempre están cuestionando todo lo que las escrituras dicen, están dudando, o están depresivos, o tienen temor, o tienen miedo, como el Señor dice, tened ánimo, no teman, soy yo. Viven en una incertidumbre y no en certezas. Porque tienen fe, pero tienen poca, y eso es lo suficiente para caer en una mala doctrina, en una falsa doctrina, en un engaño, en esto o en aquello, en la duda, en la depresión, en el desgano, hasta inclusive abandonar la fe. La fe poca es buena porque inicia nuestra fe, pero debe ser mucha nuestra fe. ¿Se entiende, hermano, de lo que estamos hablando? Nosotros somos los primeros. Pedro produjo sus propias dudas al mirar al costado. Pedro comenzó a mirar las dificultades. Este hombre que comenzó inició bien su fe. Comenzó a mirar y se hundió. Porque apartó su mirada del Señor. Apartó su mirada del Cristo de la gloria. Por eso debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor a diario. Porque vamos a iniciar bien, pero vamos a tener la tendencia a desvariar en la fe y a hundirnos y a desanimarnos y a deprimirnos y a flaquear y a romper nuestras propias promesas porque apartamos nuestra mirada de Cristo, porque sacamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe. ¿Saben lo que es autor y consumador? Pedro produjo sus propias dudas. Debemos negarnos rotundamente a hacer cosas, a decir y afirmar cosas con nuestra necedad. Debemos negarnos rotundamente a que nos obliguen a hacer algo que nosotros ya hemos examinado que no estamos capaces para hacerlo. Debemos negarnos absolutamente a abordar problemas que no tenemos fundamentos para defenderlo. Debemos negarnos rotundamente a meternos en un lugar donde podemos terminar hundiéndonos por nuestra falta de fe. Debemos negarnos a escuchar a personas al examinar nuestra propia fe, que no tenemos la fe y el conocimiento suficiente para que no nos confundan. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Debemos negarnos a maestros, predicadores y falsos maestros. Debemos negarnos a oír hombres si no tenemos el suficiente conocimiento para que no nos aborden y no nos confundan. Hermanos, nosotros tenemos que ser capaces, antes de hacer algo, en reflexionar si tenemos la suficiente fe o la poca, para no terminar hundiéndonos. Y vuelvo a repetir, la poca fe es buena al iniciar, pero si siempre tenemos poca fe, vamos a tener la tendencia de variar. Vamos a tener que ir a buscar del mundo a aquellos que dijeron que iban a dar la vida por el Evangelio. Vamos a tener que ir a levantarnos constantemente a aquellos que hasta hablaban en lenguas y decían que estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos míos, la fe no inicia en emoción. La fe no inicia en una voluntad. Inicia en el conocimiento y termina en el conocimiento. Ningún hombre podrá vivir en la fe y caminar con Cristo a menos que no conozca y nunca aparte la mirada de Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? Las dudas no son incompatibles con la fe. Está bien tener dudas, pero ojo cuando nos metemos a abordar cosas como Pedro. Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas y yo sé que tú eres el Señor. Sé que tienes poder sobre los elementos, Señor. Tenemos fe inicial, pero se terminó hundiendo porque le faltó fe. Este es el indicativo, vuelvo a repetir, de que todas nuestras dudas emergen porque tenemos una fe débil. No podemos permitir que nuestra fe nos viva dominando. Vuelvo a repetir como Santiago dice, hermanos, no sean doble ánimo y constantes.
No permitan que sus emociones los dominen. No permiten que su temperamento los controle. Sean hombres de fe. Pidan a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Pídale que Dios lo que quiere es que ustedes realmente le honren y lo hará. Ahora, ¿cuál es el antídoto para mi poca fe? Una gran fe, una fe grande, mucha fe. ¿Cuál es la evidencia de una gran fe? El conocimiento de Jesucristo, su poder, su confianza, la seguridad total en Él. Pedro comienza bien. Y tenemos a los discípulos ahí en la barca que ni siquiera llegaban a distinguir quién era. Pedro había iniciado bien su fe. Atrás de nosotros vamos a tener muchos que es un fantasma, es el Señor, ¿qué es esto? ¿Quién es? Ni siquiera tienen una probada de lo que es el Señor, pero están ahí. Y inclusive aquellos que ni siquiera saben lo que representa la muerte de la cruz, el sacrificio, Cristo, estaban ahí. Y ellos tarde o temprano tenderán a ser como Pedro, tendrán poca y luego tendrán mucha. Hay personas que vienen a la iglesia y están ahí en la barca y miran y dicen, es un fantasma, es el Señor. No logran distinguir aún a Cristo, su poder, su deidad, su soberanía, su amor. Están ahí, pero tienen que llegar a ser como Pedro. En algún tiempo tomarán determinación, tendrán poca fe y luego tendrán mucha fe. Pedro comienza bien y tenemos a los discípulos de que ni aún distinguían, como dices, un fantasma, quién es el Señor. Hay muchos que comienzan así. No conocen lo que representa la cruz, no conocen la profundidad de Cristo, pero están ahí. Pero tenemos la exhibición de la fe. Señor, si eres tú, vaya que manda hacia ti. Reconoce su señorío, su poder. Eso es fe verdadera. Él reconoce que no hay nada imposible para el Señor. La fe del cristiano jamás comienza con sentimientos, emociones y voluntad. Vuelvo a repetir. La fe cristiana comienza y termina en el poder del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le pasa, vuelvo a repetir, a menudo a congregaciones. Todos quieren servir, todos quieren hacer algo, todos se pelean por hacer algo, todos quieren predicar, todos quieren servir Santa Cena, todos quieren orar. A veces vamos a ir a iglesias que van a ver que los hermanos se matan, se envidian. Acá nadie quiere asumir una responsabilidad porque tiene temor. Ojo, no duermas en ese temor. Está bueno lo que estás haciendo. Y a veces yo me siento halagado cuando nadie quiere asumir un rol que no le toca. Porque no se sienten superior al que ministra, sino que aprenden del que ministra. Pero ojo con eso, no se estanquen ahí. Porque va a llegar un determinado momento donde van a tener que salir a caminar sobre el mar. Y van a tener que llegar a Cristo poniendo su mirada en Cristo. No se quede en conformidad diciendo no estoy preparado y nunca se prepara, porque eso no es una excusa. Amén. Los pastores lo ven como a Pedro, con la mente de Pedro, son temperamentales, decididos, quieren servir, ungen de evangelista, copastor, y después desaparecen los hermanos. Están todos ahí divisivos, peleando. Por eso debemos buscar gente que crezca en el conocimiento de Cristo. Amén. Todos conocen lo que pasó en Marcos, pongámonos de pie en 8:22. Traen a un ciego, ¿no? Todos conocen a él. Y vemos que el Señor unta saliva y hace barro y frega sus ojos. Y el Señor le pregunta al ciego, ¿ves? Y él le dice, veo, Señor, pero veo a la gente como árboles andando. Esa es la fe iniciante de un hombre. Luego el Señor perfecciona la obra y aclara su vista y le dice, ahora ves, Marcos 8:22, ahora veo claramente, Señor. ¿Ven? Nuestra fe en referencia a Cristo cuando inicia es nublada, porque no conocemos en profundidad y no podemos contemplarlo en la máxima majestad de su divinidad, su poder y su amor, su obra, su sacrificio. Venimos a la iglesia y aún no contemplamos todas las riquezas de su gloria. Vemos con
con nubosidad, vemos con no mucha claridad. Pero dice Filipenses 1:6, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay muchos que hoy no ven con claridad. Y es un riesgo porque pueden tropezar y caer. Pero el Señor asegura perfeccionar nuestra visión para que podamos contemplar con claridad todo lo que a Él se refiere. Para contemplar con claridad su majestad y su divino poder. Para que no seamos hombres que navegan en el mar, como hombres que no tienen timón en su barca, que no tienen capitán. ¿Saben por qué el apóstol Santiago dice? Porque el que duda es semejante a un hombre que está en un barco que parece ser que está a punto de naufragar, que va de un lado y que lo lleva a los vientos. Ese es un barco sin su capitán. Ese es un barco sin Cristo. Ese es un hombre que quiere hacer las cosas sin la guía de su capitán, sin que él gobierne su vida, sin que él dirija sus pasos. Hermanos emocionales son los que se surben en un barco sin que Cristo esté al mando, sin que Él dirija su vida. Hermanos míos, no sabremos dónde terminamos si no es Él el que dirige nuestras vidas. Por eso hay tantos hombres deprimidos, tristes. Conozco a tantos cristianos tan deprimidos, hundidos en la depresión. Porque tienen fe, pero poca. Y son inestables si un día quieren ir a la iglesia y desaparecen 2 meses. Y necesitan ejercitar, crecer. Juan 8:31, el Señor dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Y esa verdad os hará libre. Conocer la verdad acerca de Él es lo que verdaderamente nos libera. Nos libera de la ansiedad, de las dudas, de las depresiones, de los temores, de los abatimientos. Usted debe conocer la verdad acerca de Él. ¿Cuál verdad? Decía Poncio Pilatos. ¿Para qué he venido al mundo? ¿Por qué morí? ¿Por qué resucité? ¿Por qué ascendí? Yo soy la verdad. Debemos conocer la verdad acerca de Él para que no seamos dominados por nuestro temperamento. Para que iniciemos y terminemos. Para que prometamos y cumplamos. Para que sirvamos a Dios. Para que sirvamos a Cristo. Termino con lo que este Pedro, lleno de temperamento, que muchas veces prometió y nunca cumplió. Decisivo, extrovertido, un hombre realmente que su temperamento lo metía en problemas, que prometía y no estaba seguro de cumplir, porque nunca examinó su fe, nunca se vio a sí mismo. Y termino con el Pedro, lleno del Espíritu Santo, maduro, diciendo esto en 2 de Pedro. Mire lo que dice Pedro. Hermanos, si las Escrituras no son preciosas, ay, Padre mío, cuánto te amo, Señor. Pedro, en su 2 epístola, hablando acerca, capítulo 3, verso 17, hablando acerca de los falsos maestros, de los engañadores, de aquellos que usaban las Escrituras para torcerlas, de aquellos que querían extraviar a los hombres de la fe, como dice, mire lo que dice en el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, no imposibles, oiga. Cuando la palabra dice difícil, comprométase con la palabra difícil. Comprométase, dice difícil, no imposible, dice un tesoro. Difícil es no imposible. Pedro está estimulando a los creyentes a que se sumerjan en el conocimiento de Cristo. De que Cristo es riqueza, sabiduría y gloria y poder para todos aquellos que se sumergen en su conocimiento. Dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Mira el 17. Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire el 18. Mire lo que él aconseja. Un hombre que tenía poca fe, era arrastrado por su temperamento, que su temperamento lo tenía en problemas y siempre lo metía en problemas, que nunca examinaba las cosas antes de decirlas y hacerlas. En el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A dónde está el antídoto? A nuestra poca fe, a nuestra disipación de dudas, a nuestra inconstancia, a nuestra inmadurez, a nuestra falta de compromiso. ¿A dónde estaba el antídoto? Pedro lo entendió, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.